Expresión de las emociones de niños y niñas, que estará a cargo de la maestra Gabriela Delgado Sandoval, a quien agradezco infinitamente el apoyo para la realización del webinar. La maestra Gabriela Delgado es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Tiene maestría en Desarrollo Humano con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana y tiene estudios de doctorado en Desarrollo del Potencial Humano por el Instituto del Desafío. Actualmente la maestra Delgado es responsable académica de varios diplomados en la División de Extensión Universitaria. Gaby, muchísimas gracias por colaborar con nosotros y te cedo el micrófono. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Buenos días, Adriana, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas para compartir con ustedes este tema que, como decía Adriana, importante y pues espero que de mucho conocimiento y de mucho intercambio sobre todo, ¿no? Creo que no se ve la presentación, ¿verdad? No, Gaby. Ajá, ¿por qué? Ya la pantalla en negro. Ajá, ahí está. Sí, ya, listo. Pero a la hora que la abro, se deja de ver. Ajá. Yesenia, con esta presentación. Y bueno, como decía hace un ratito, al final tendremos un espacio de preguntas, comentarios, intercambio de ideas, con muchísimo gusto. Entonces, bueno, el juego y la expresión de emociones en los niños y las niñas es el tema que trabajaremos hoy. Voy a iniciar compartiendo esto, que es las características de los niños y las niñas, esto desde la teoría de la personalidad de Carl Rogers, que es psicólogo humanista, que inicia el enfoque centrado en la persona, el creador del enfoque centrado en la persona, que es uno de los enfoques humanistas de la psicología. Entonces, bueno, él nos habla de varias características que los niños y las niñas tienen y que son bien importantes y que a partir de ellas vamos a enmarcar la posibilidad de que nuestros niños expresen sus emociones, sus sentimientos y al mismo tiempo el por qué lo hacen a través del juego. Entonces, bueno, lo primero que nos dice Rogers es que los niños y las niñas perciben su experiencia como su realidad. Esta parte es bien importante. Es decir, para un niño o para una niña lo que están viviendo en el momento como su experiencia, esa es su realidad. Por ejemplo, si un niño de unos 3 o 4 añitos está en casa y llega una tía a visitarlo, ¿no? Y la tía lo quiere abrazar, lo quiere besar, lo quiere cargar. Y para el niño, en ese momento su experiencia no es tan grata porque le desagrada, pues a lo mejor el tono de voz de la tía, ¿no? El deseo de apretarlo, etcétera. Entonces, para él, esa es su realidad. En ese momento no desea ser abrazado o ser apapachado por esa tía, a pesar de que a lo mejor su mamá le dice, mira, es tu tía fulanita, ella te bañó cuando eras un bebé, te quiere mucho. Ajá, eso no es la realidad para el niño en ese momento. En ese momento su realidad es que está viviendo una experiencia negativa de la que no quiere compartir, ¿no? Con la tía. Entonces, esto es bien importante porque esto permite a nuestros niños y a nuestras niñas tener esta tendencia de la que habla Carl Rogers, innata a actualizar sus potencialidades. Es decir, todos los seres humanos nacemos con esta tendencia a actualizarnos, a crecer, a desarrollarnos. Y los niños interactúan, ¿no?, con esta realidad en función de esta tendencia. Es decir, en el ejemplo que ponía, si para el niño no es tan positiva ese intercambio en ese momento con la tía, pues entonces va a actuar en función de esto, ¿no? Mi experiencia es negativa y yo con esta tendencia a actualizarme, no la rechazo, no permito a lo mejor que me abrace, ¿no? O que me besuquee en ese momento. Entonces, bueno,
En ese momento la conducta busca satisfacer sus necesidades para actualizarse en la realidad tal cual la percibe. Entonces, si en ese momento la realidad le dice que no quiere a la tía, que algo le provoca cierta aversión, entonces él actúa en base a esa realidad tal cual la percibe, ¿no? Entonces, esto hace que nuestros niños y nuestras niñas pues sean muy, muy auténticos, ¿no? Muy congruentes, actúan en base a estas percepciones, a estas actualizaciones de sí mismos y de su realidad. Dice Rogers que se inicia un proceso de valoración organísmica de las experiencias, las cuales están constantemente simbolizándose y valorándose en términos de esta satisfacción organísmica. ¿Qué es esta valoración organísmica? Incluye o integra, desde el punto de vista de este autor, lo que es la parte física, psicológica, emocional, social y espiritual. Entonces, constantemente estamos o están, ¿verdad?, nuestros niños en este proceso de valorar organísmicamente sus experiencias. Es decir, si los niños tienden a buscar estas experiencias que perciben como positivas y a rechazar las que perciben como negativas. Esto en base justamente a esta valoración organísmica. Por ejemplo, si ustedes han visto, ¿no?, a un niño, un bebé, que a lo mejor la mamá ya dice, ya es la hora de dormir, ¿verdad? Vamos a acostarlo. Le ponemos luz tenue, le ponemos todas las condiciones para que pueda ya dormir. Y en ese momento el niño no tiene sueño. Tiene ganas de jugar o tiene ganas o tiene hambre o le duele la pancita. Por supuesto que no vamos a hacer que duerma, ¿verdad? Porque está muy cerca de este proceso de valoración organísmica. Pero no sé, seguramente todos y todas han visto en alguna fiesta, ¿no? Una boda, unos 15 años, que hay un niño o una niña que ya tiene sueño y bueno, le ponen 2 sillas ahí, se acuesta en plena fiesta con música, baile, ruido y se queda bien dormido, ¿no? Entonces, es como justamente nuestros niños están muy, muy cerca de este proceso de valoración de su propio organismo. Si un niño o una niña necesita un abrazo, un apapacho, una contención, lo va a buscar. Sin embargo, a veces, pues, aunque la mamá o el papá quisieran darle un abrazo en ese momento, a lo mejor él no lo necesita y no tan fácilmente lo recibe, ¿no? Sin embargo, bueno, pues lo más importante es que tienden a buscar las experiencias que consideran o perciben que son experiencias como positivas para él o para ella y tienden a rechazar las que les son negativas, ¿no? Entonces, así es como los niños van iniciando desde que nacen este proceso de valoración de su propio organismo. ¿Cómo nuestros niños van formando su propio concepto del yo? Esto es bien interesante porque, bueno, a consecuencia de la interacción que el organismo, entendiéndose por organismo esta parte que decía, ¿no? Física, psicológica, emocional, social, espiritual de la persona. Y entonces, a consecuencia de la interacción que tiene este organismo con el medio, entonces empieza a generar una conciencia de ser y de actuar. Y esta va aumentando conforme hasta que se va organizando este concepto del yo. Entonces, ¿en qué medida? En la medida en la que el niño interactúa con otros. Sabemos que, bueno, los niños y las niñas empiezan a interactuar generalmente pues con papá, con mamá, cuidadores, ¿verdad? Que pueden estar a cargo. Y esta interacción de este organismo pues se va ampliando conforme el niño o la niña van creciendo o si desde muy bebés los llevan a una estancia o una guardería, ¿no? Entonces, conforme va interactuando con este medio, va generándose esta conciencia de ser y de actuar, ¿verdad? Entonces,
hasta que poco a poco nuestros niños van formando este concepto del yo. Por ejemplo, cuando los niños sí han estado más tiempo en casa, ¿no? O cuidados por algún cuidador o cuidadora, de pronto cuando entran a la escuela, a un jardín de niños o una estancia, esta, esta organización, ¿no? Esta formación de su concepto del yo se empieza a dar de manera más fuerte, más rápida, porque entonces ahí los niños pues están todos igualitos, ¿no? Del mismo tamaño, entonces empieza a decir, ¿quién soy yo? ¿No? Yo soy, ¿cómo me llamo? Eh, si soy niño o si soy niña, cuál es la diferencia, ¿no? Sobre todo si ha sido un niño único, aunque también en la familia pues se da la posibilidad con los primos, con los hermanos o hermanas, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que los niños con estas interacciones entre sus pares y por supuesto con los adultos van formando este concepto, ¿no? ¿Quién soy yo? Soy hombre, soy mujer, soy alto, soy delgado, soy enojón, soy comelón, soy tímido, etcétera, conforme van creciendo y avanzando. A medida que los niños y las niñas van exteriorizando este concepto del yo, se va desarrollando una necesidad de consideración positiva. Esta necesidad es ambigua y es recíproca. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, si el niño o la niña ya empiezan a exponerse quiénes son, ¿verdad? Empiezan a hablar de sus gustos, sus deseos, lo que no les gusta, sus necesidades, ciertas emociones, ciertos sentimientos, ciertos pensamientos que ya tienen, ¿sí? Van necesitando ser considerados de manera positiva. Esto es bien importante, ¿no? Porque en la medida en la que se va dando, se va cubriendo esta necesidad de consideración positiva, es que el niño o la niña van integrando más este concepto del yo, ¿verdad? Soy valioso, no soy valioso, lo que yo pienso es válido, lo que yo siento es digno de ser escuchado, de ser pues sí, escuchado, atendido por parte de mis cercanos, etc. Pero esta necesidad de consideración positiva, como decimos aquí, es ambigua y es recíproca. ¿Por qué es ambigua? Cuando una experiencia del yo, ¿sí? Es decir, cuando el niño o la niña expresan este concepto de sí mismos, esta experiencia de ser lo que están formando de sí mismos, de pronto pareciera que son más o menos dignas de consideración por parte de otros pares o de adultos con los que se relacionan. Por supuesto, son personas significativas para la vida del niño o de la niña. Se va formando o se va adquiriendo un modo de valoración condicional. Esta parte es muy, muy interesante porque lo que sucede aquí es que en la medida en la que este niño o esta niña va diciendo, a mí me gusta expresarme a través del dibujo, por ejemplo, ¿no? O me gusta dibujar. Si esto es valorado de manera condicional para los adultos, entonces ese niño o esa niña van a empezar a dudar de si es bueno o no es bueno, por ejemplo, dibujar. Pero lo más importante aquí es cuando nuestros niños o nuestras niñas expresan, por ejemplo, alguna conducta, alguna emoción, algún sentimiento, ¿sí? Y papá, mamá, cuidador, les condiciona el afecto. Esa es la parte básica de este proceso de valoración condicionada o incondicional. Cuando se ven sujetos a una valoración del afecto condicional. Por ejemplo, si un niño le pega, ¿no? A su hermanito, porque el hermanito le quitó su juguete favorito y eso pues lo hizo enojar mucho y entonces le pega para recuperar su juguete, etcétera. Puede llegar mamá y decir, ¿no?
no está bien que quites este juguete, estás castigado, vete de aquí, maltratas a tu hermano, ya no te quiero, eres un niño malo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Le estamos dando esta valoración de tipo condicional de manera afectiva a nuestro niño o a nuestra niña. Ya no te quiero, eres malo. Vamos poniendo etiquetas, vamos poniendo condición a la aceptación. Tampoco estoy diciendo que está bien que el niño le haya pegado al hermanito, ¿verdad? Porque lo puede lastimar, etcétera. Sin embargo, en ese momento es una forma de expresar su enojo. Entonces, ¿qué es lo que procedería en este evento que estoy ejemplificando? Tal vez que la mamá le diga, mira, no está bien lo que haces, puedes lastimar a tu hermano, le puedes provocar un problema, le haces daño, ¿sí? Entonces, no ponemos límites, ¿verdad? No está permitido que tú hagas este tipo de conductas. Y entiendo y escucho que te enoja mucho que tu hermano te quite tu juguete favorito, ¿sí? Ahí es como esta parte de reconocer el sentimiento que el niño o la niña están expresando en ese momento, que es enojo. Entonces, le puedo reconocer ese sentimiento, esa emoción de enojo y al mismo tiempo pongo el límite. No está bien que golpes a tu hermano, aunque estés muy enojado, no está bien, pero nunca voy a condicionar y decirle malo, feo, ya no te quiero, vete de aquí, etc. Entonces, en ese sentido es que nuestros niños van a, como esto decíamos hace un rato, es ambiguo, generalmente le damos al otro esta valoración condicional o esta aceptación positiva e incondicional de manera ambigua. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que va pasando? Que el niño o la niña van buscando experiencias que sean valoradas de manera incondicional por sus padres, por sus personas significativas, y van dejando de lado otras que no han sido consideradas de manera incondicional. Entonces aquí, de pronto, viene como toda esta confusión, ¿verdad? Entonces, esto que soy yo es digno de ser valorado, esta expresión de mi enojo está mal, porque entonces soy un niño malo y ya no me quieren. O esta expresión de mi enojo es adecuada. Lo que no es adecuado es que yo golpee a mi hermano porque le puedo hacer daño. Entonces, cuando las personas, y bueno, esto sucede en los niños, pero nos sucede todo el tiempo también en los adultos, estamos sujetos a este modo de valoración condicional. Entonces nos vamos alejando de nosotros mismos, de lo que realmente soy. Entonces, cuando los niños van creciendo y van exponiendo su yo, como decía yo hace un ratito, van exponiendo lo que son, lo que piensan, lo que sienten, lo que necesitan, etcétera, y son sujetos a esta valoración condicional. Entonces viene esta situación de decir, entonces, ¿quién soy, no? O sea, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? O no es de manera consciente, por supuesto, ¿no? O sea, los niños no hacen esto de manera consciente, muchas veces ni los adultos hacemos esto de manera tan consciente como para preguntarse, sino más bien empiezan a dejar de ser lo que realmente son en esencia, de manera esencial, ¿no? Entonces, porque si yo soy o siento que mi carácter es fuerte y que expreso mi enojo con facilidad, pues empiezo a dejar de expresarlo, porque mamá, papá dicen que está mal, que ya no me quieren, si soy un niño tan enojón, ¿no? O si me enojo fácilmente. Ahora, cuando nuestros niños experimentan una actitud de valoración positiva incondicional, entonces su valoración positiva hacia sí mismos se va dando de mejor manera y entonces se va dando un desarrollo más saludable, más óptimo.
En la valoración condicional, lo que sucede es que el desarrollo pues no se va dando de la manera más óptima. Y entonces aquí es cuando empiezan a suceder conductas de tipo desadaptadas en nuestros niños, ¿no? Conductas inapropiadas porque no están pudiendo o no están siendo o recibiendo esta validación, esta aceptación positiva e incondicional. A través del afecto, a través de poder decir, yo soy digno, yo soy valioso de ser, aunque me enoje, aunque me enoje soy digno, aunque me enoje soy valioso, aunque me enoje o aunque esté triste o aunque de pronto haya tenido una explosión, ¿verdad? Soy digno de afecto, soy digno de amor por parte de mis padres, de mis cuidadores, de mis pares, de mi familia externa, conforme van creciendo. Entonces, ahí entonces el ser humano, nuestras niñas, van siendo como mucho más fortalecidos en algo básico e importantísimo para el crecimiento, que es la autoestima, ¿no? La seguridad de sí misma, de sí mismo, en ese momento se va fortaleciendo cuando vamos obteniendo esta valoración positiva incondicional. Entonces, es ambigua, porque a veces la tenemos y otras veces no la tenemos, ¿no? Porque, pues como adultos, pues no siempre estamos como en la disposición de dar esta valoración positiva e incondicional. Y también yo decía, es recíproca. Es decir, los niños y las niñas, al recibir esta valoración positiva e incondicional, van pudiendo también darla, ¿verdad? Entonces, van pudiendo dar a sus hermanos, a sus pares, a sus padres, etcétera, ser capaces de aceptar de manera más incondicional o de no condicionar su afecto, ¿no? No decir a la mamá, por ejemplo, pues si ahorita no me das de comer lo que más me gusta, unos dulces, entonces ya no te quiero, ¿no? Eres fea, eres mala. Eso los niños lo viven, lo aprenden y además lo repiten. Entonces, para que este proceso de aceptación positiva e incondicional se vaya dando, pues es importante, como decía, tomar en cuenta esto, ¿no? No condicionar a nuestros niños y a nuestras niñas el amor, el afecto. Sí podemos poner límites, por supuesto, los límites permiten a nuestros niños ubicarse, ¿verdad? En una realidad en la que tenemos que tener normas, límites, conductas sociales, etcétera, pero no nunca pegarlos o nunca unirlos al afecto. Entonces, en la medida de que nuestros niños o nuestras niñas expresan, ¿sí? Toda su emocionalidad, todos sus sentimientos y demás, de pronto nos enfrentamos a situaciones como estas, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados o esta sociedad actual nuestra no nos ayuda a esta expresión de sentimientos o de emociones. Desde que el niño nace, le vamos reprimiendo todos esos sentimientos, todas esas emociones. Se le van creando toda clase de barreras y se les va enseñando a que utilicen máscaras, a que escondan una parte tan rica de su personalidad. ¿Cómo hacemos esto? Justo una parte, lo que yo decía hace un rato, ¿no? Está mal expresar enojo. Entonces lo prohíbo en casa. No está bien que te enojes. De pronto tenemos a un niño, por ejemplo, que tiene a su juguete favorito, que le regalaron de su cumpleaños, que era un juguete muy deseado y que lo tiene y entonces llegan unos primitos de visita y uno de los primos le quita el juguete, lo azota y lo rompe. Y entonces este niño que estaba pues tan contento de tener su juguete, por supuesto que se enoja, grita, reclama,
tal vez llegue algún golpe, avienta algo, etcétera, ¿no? Y pues se arma ahí un conflicto entre él y su primo, y entonces llega papá y le dice, no pasa nada, no te enojes, era solo un juguete. Entonces, bueno, sí, era un solo juguete, pero para el niño representa una parte muy importante en ese momento, ¿no? Su juguete favorito, el que tanto quiso, el que por fin le regalaron. Y entonces aquí es no te enojes. Entonces, ¿qué le estamos enseñando? ¿Qué le estamos diciendo? No está bien que te enojes. No está bien que estés triste. No está bien que lo expreses. Otra manera, ¿sí? Es que, por ejemplo, ¿no? El niño puede ver a mamá que está triste, que llora. Y entonces el niño se acerca y le dice, mami, ¿estás triste? ¿Qué tienes? Y hasta le puede dar un abrazo. La mamá le dice, no, no estoy triste, no me pasa nada. Entonces, ¿qué estamos enseñando ahí? Estamos enseñando que la expresión de las emociones y de los sentimientos, sobre todo aquellos que para mí no son negativos, pero que podemos considerar sentimientos, emociones disfuncionales o no tan gratos, ¿verdad? No agradables, esa es la palabra, sentimientos no gratos. Entonces los vamos prohibiendo, los vamos escondiendo, vamos transmitiendo a nuestros niños que no está bien que los expresen. Si un niño o una niña crecen en un ambiente restrictivo de aceptación condicional, como la que les decía, no aprenden a expresar estas emociones y estos sentimientos. Y a la larga, pues pueden irse convirtiendo en personas inexpresivas, con dificultades, ¿no? Para poder ser y expresar sus necesidades personales. Entonces, esto es algo a lo que constantemente estamos siendo sometidos. Y como adultos, ¿verdad? También como adultos, nos van sometiendo o vamos teniendo relaciones, tal vez relaciones no enriquecedoras, en las que no podemos expresar lo que soy, lo que siento, lo que necesito. Imagínense con los niños y con las niñas que están creciendo, que de pronto son poblaciones vulnerables, ¿no? A veces decimos, ajá, los niños son poblaciones muy vulnerables porque están sujetos a toda esta situación de parte de los adultos y bueno, no hablemos ya de violencia, maltrato, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, los adultos que nos relacionamos con ellos y con ellas, vamos a generar estos ambientes restrictivos o no restrictivos para la expresión del concepto del yo de nuestros niños, de cómo se lo van formando, cómo lo van integrando y también de esta expresión emocional. Hace un momento decía que para mí no hay emociones, o para estos enfoques humanistas más bien que para mí, no consideramos a las emociones como positivas o como negativas, pero sí como quizá funcionales o disfuncionales, ¿no? Agradables o desagradables. Entonces, cuando un niño expresa alegría, expresa afecto, ¿verdad? Pues entonces ahí a lo mejor no hay tanta restricción, no hay tanto problema. Pero si un niño tiende a expresar su enojo, tiende a expresar su tristeza, tiende a expresar su impotencia, entonces ahí sí le vamos a condicionar esa expresión, ¿no? Esa capacidad de, de ser un niño, una niña, pues más auténtico, más auténtica, ¿no? Y dejarse sentir en ese momento lo que está necesitando, porque como decía al inicio, nuestros niños están muy cerca de este proceso de valoración organísmica. Entonces, desde ahí expresan su experiencia, expresan su necesidad
al acercarse tanto, ¿no? A decir, en este momento necesito expresar enojo y lo expresan. En este momento no necesito, ¿verdad?, ser apapachado. Estoy muy ocupado aquí con un juego y mamá llega y me quiere besar y abrazar. No, espérame, o sea, ahorita no es momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestros niños están tan cerca a esta necesidad, a esta satisfacción y a esta búsqueda de estas experiencias positivas, que pues es como lo más rico, ¿no? Lo más saludable. Sin embargo, a la hora de empezar a relacionarse con los adultos y con los cuidadores y con estas personas significativas e ir recibiendo estos procesos de valoración condicional, entonces ahí se va gestando, ¿no? Pues estas dudas sobre sí mismo, estas incongruencias, decir, bueno, entonces se vale o no se vale ser enojón, ¿verdad? O expresar mi enojo. Entonces, si lo expreso, mamá no me quiere. Y todo esto, por supuesto, pues que se va introyectando y va formando parte de el crecimiento, el desarrollo y este concepto, ¿no?, que nuestros niños pueden ir teniendo de sí mismos o de sí mismas. Entonces, bueno, aquí algo bien importante para pasar a este tema del juego, es que nuestros niños o nuestras niñas no tienen la capacidad cognitiva para expresar, ¿no?, todo esto, como para poder decir, me siento invalidado por ti, o siento que no atiendes mis necesidades, o siento que no me permites expresar mi enojo, ¿verdad? Entonces, así como a lo mejor un adulto que lo puede expresar con otros adultos, o que va a un proceso de psicoterapia y lo expresa, etc. El niño o la niña no tienen esta capacidad, ¿no?, de expresarse así, de manera verbal, de manera, cognitiva, ¿no?, a estas situaciones que están viviendo. ¿Por qué? Porque están, como hemos dicho, en pleno desarrollo, en plena formación de su propio concepto, ¿no? Entonces, estoy hablando de niños desde recién nacidos, ¿verdad?, que van sintiendo, percibiendo esa aceptación de los adultos, hasta a lo mejor niños púberes, ¿no?, preadolescentes de 11, 12, 10 años, ¿no?, que están en plena formación de este autoconcepto, de esta autoestima, de esta seguridad de sí mismos o de sí mismas. Entonces, el juego va a ser un facilitador, ¿no?, de que esto suceda. Ahorita vamos a ir viendo por qué. Entonces, es un derecho universal e inalienable de la infancia. Esto está considerado así como un derecho por la Organización Mundial, ¿no?, de la Salud y demás. Es agradable, para ser considerado juego, tiene que ser agradable, voluntario, espontáneo. Y muchas veces para el niño o para la niña que está jugando no tiene metas, ¿no? O sea, simplemente juega. El juego, nos dice por ahí algún autor, es el más elevado desarrollo de la infancia, pues es la expresión de lo que hay en el alma de nuestros niños y de nuestras niñas. Y, por supuesto, tiene un efecto catártico. Esta parte es bien importante porque ahí es donde lo vamos a ligar con la expresión de las emociones de nuestros niños y de nuestras niñas. Entonces, a veces, ¿no?, yo me he encontrado con personas que dicen, es que yo no jugué, ¿no? No jugué de niño o de niña, no me lo permitían. Eso no es así. O sea, de pronto cuando nos metemos, y cada uno que está ahorita aquí, recuerden cómo era su juego, cómo jugaban, con quién jugaban, a qué jugaban, ¿sí? Cómo se sentían en el juego. A lo mejor puedo decir, pues sí, a lo mejor no tenía suficientes juguetes o no tenía suficiente espacio o no tenía con quién compartir mis juegos. Sin embargo,
los niños y las niñas juegan con lo que sea, ¿no? Juegan con unas piedritas, juegan con una arena, juegan con su imaginación, juegan con, pues, con lo que esté disponible en ese momento. No se necesitan grandes cosas para que un niño o una niña juegue. Entonces, todos durante nuestra infancia tuvimos esta posibilidad. A lo mejor para algunos recordarlo es muy grato y decir, ay, sí, yo jugaba y además jugaban mis papás o mi abuelita o mi abuelito conmigo. Y a lo mejor para otros no es tan grato, ¿verdad? Porque dicen, híjole, yo no tenía mucho tiempo para jugar o tenía que estar en el trabajo con mis papás o tenía poco espacio en donde yo vivía, ¿no? Sin embargo, traten de encontrar un espacio, un lugar, un juego que recuerden que pudiera ser parte de este crecimiento y de esta infancia. Entonces, mediante el juego, lo que nos dicen en los autores, varios, es que los niños, como decía yo, con este efecto catártico que tienen, alivian la frustración, resuelven sus conflictos, descargan energía, dan rienda suelta a su imaginación, los va preparando para las obligaciones de los adultos, comunican sentimientos y aprenden y aprenden a cumplir y a llevar a cabo diferentes metas. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Este efecto catártico, alivian frustración, resuelven conflictos. Esta es la parte emocional del juego, además de que, bueno, pueden aprender metas, conceptos, socializan, etcétera. Ahorita lo vamos a ir viendo. Y por ejemplo, les voy a poner ahorita un ejemplo que ahorita recuerdo de cómo un niño que yo tuve la oportunidad de estar cerca de él, era tiempo de Olimpiadas. Entonces, en su escuela habían organizado unas mini Olimpiadas escolares. Él era un niño delgadito y chaparrito, pero era un niño muy físico. Le gustaba mucho todo los deportes, lo físico, trepaba, subía, bajaba. Pero el entrenador, el profesor de deportes, no lo conocía bien y entonces no lo elige como parte del equipo que va a representar al salón, ¿no? Y lo deja en la porra. Entonces, bueno, para este niño que era tan importante, pues los juegos competitivos, físicos y demás, tenía alrededor de unos 10 años, 9, por ahí. Cuando llega a casa, tenía unos muñequitos de estos de Playmobil, que todos debemos haber visto por ahí alguna vez. Y con esos juguetes, él organizó en casa sus propias Olimpiadas. Entonces, hizo las medallas, ¿no? Así chiquititas, acondicionó el espacio para que hubiera Juegos Olímpicos, etcétera. Y él se ponía como a veces la medalla de oro, la medalla de plata, ¿no? Y entonces fue mediante este juego aliviando esta frustración y este conflicto que estaba viviendo en la escuela, ¿no? Y que era como muy claro lo que estaba pasando. Estaba comunicando sus sentimientos, estaba aprendiendo a comunicar sus emociones y pues estaba dando también rienda suelta, ¿no? A su imaginación. Entonces, esta parte es bien, bien importante y bien interesante si podemos comprender desde ahí que este niño, ¿qué estaba haciendo? Estaba jugando su experiencia, estaba jugando su realidad, es decir, para lo que decía yo al principio, su experiencia es su realidad. Entonces, en ese momento su realidad era esta necesidad de expresar esta frustración, esta molestia a este conflicto que había vivido al no ser elegido como parte del representante del grupo en la escuela. Entonces, bueno, ¿qué es el juego infantil? Hay aquí algunos autores que vamos a ir retomando. Por ejemplo, Virginia Axline en 1975 nos dice que el juego es el medio natural de expresión de un niño, de una niña,
que le da oportunidad de actuar por este medio sus sentimientos, sus problemas, sus frustraciones, sus inseguridades, agresiones, temores, etc. Entonces, fíjense, aquí estamos agregando un elemento importante. Es el medio natural de autoexpresión. Cuando yo decía hace un rato, es que de pronto los niños no se van a sentar frente a mí y me van a decir, o me va a decir, es que estoy muy molesto porque el profesor no me incluyó, ¿no? Tal vez llegó y platicó, es que no fui elegido para representar a mi grupo en las Olimpiadas. Pero la expresión emocional, el cómo estaba viviendo esa experiencia se dio en el juego, ¿no? Que les estoy relatando. Entonces, es como justamente esta forma natural en que nuestros niños tienen la oportunidad de actuar por medio de él, todos estos sentimientos, etc. Janet West, en 1994, nos dice que el juego es la forma también natural de expresión de un niño, de una niña, de tal forma que el juego se convierte en su lenguaje y los juguetes en sus palabras. Entonces, esta parte es bien importante, ¿no? Cómo a través del juego los niños y las niñas van a abrir, van a expresar, ¿no? Lo que no pueden expresar a través del lenguaje y por medio de los juguetes van a expresar como si fueran sus palabras. Ana María González, que es una autora también que nos habla de manera importante de esta situación de el juego en los niños y las niñas, nos dice que le permite al niño descubrirse a sí mismo y descubrir a los demás. También le permite aprender a manejar situaciones cotidianas, le permite resolver conflictos de adaptación, luchar por sobrevivir y por ser él mismo o ella misma, ¿no? También le permite poder interpretar y manejar situaciones nuevas. Cuando de pronto el niño está viviendo un cambio de casa, ¿no? ¿Se acuerdan de la película Intensamente? En donde la niña vivía un cambio de casa, de ciudad, etcétera, ¿no? Y cómo a través de este juego y demás, ella no podía expresar sus emociones a sus papás, ¿no? Porque sentía que estaba mal hacerlo. Entonces, cómo trataba de ocultar la tristeza, ¿no? Esa película es muy, muy interesante. Véanla desde este punto de vista, como a veces esto que yo decía, ¿no? Esta emoción que podría parecer desagradable, que es la tristeza, pues mientras no se expresaba y no era aceptada de ser expresada por la familia, pues difícilmente la niña podía sentirse cómoda, ¿no? Y atendida y entendida en todo esta nueva vivencia que estaba teniendo en su vida. También el juego le brinda a los niños el placer de sus sentidos, ya que en el juego puedes saborear, tocar, escuchar, oler, mirar, experimentar, etc. Entra en un mundo de fantasía y ficción para practicar actividades y destrezas. También ahí pueden aprender, ¿verdad? A abrir, a cerrar, a tocar, a ver qué sí pueden hacer, en qué necesitan ayuda, etcétera. Y puede interpretar y manejar, bueno, esto que ya decía, ¿no? Situaciones nuevas para adaptarse de una mejor manera a su realidad. Es decir, la experiencia que están viviendo en el aquí y en el ahora. Auclander es otra autora que nos dice que el juego es la manera en que los niños, las niñas, someten a prueba el mundo y aprenden más sobre este mundo. Es, por lo tanto, esencial para un desarrollo saludable de los niños y de las niñas. El juego desempeña una función vital. Es más de lo que un adulto general considera como una actividad frívola, despreocupada y solamente placentera. Entonces, fíjense, esta parte es bien importante porque de pronto los adultos, como no, muchas veces no sabemos cuál es la importancia que tiene el juego en el desarrollo de nuestros niños y en la expresión de sus emociones, sentimientos, de su realidad, de sus necesidades, de sus experiencias. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando estamos ahí varios adultos o estamos ocupados, vete a jugar, ¿no? Vete a jugar, no estés aquí, vete por allá, juega. Pero cuando el niño o la niña están en pleno juego,
Ajá, están metidos resolviendo una situación, una batalla, una lucha, etcétera. Si la mamá tiene que salir, ¿qué es lo que hace? Ya, deja de jugar, vámonos, tenemos que salir. Y no le damos la importancia, ¿verdad? Porque lo solemos considerar como una actividad frívola, solo despreocupada, solo que da placer a los niños. Y no, o sea, tiene muchísimas más funciones en la vida y en el desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas en la parte física, emocional, por supuesto social, ¿verdad? En el desarrollo del juego con sus pares, los niños aprenden reglas, aprenden qué sí se vale, qué no se vale, aprenden a expresarse con los otros, ¿verdad? Con sus pares, con sus compañeritos y compañeras de juego. Entonces, no es una actividad frívola. El juego también se ocupa mucho para desarrollar algunos conceptos. Los niños y las niñas en las escuelas pueden aprender jugando a leer, a escribir, a sumar, a restar, etcétera, ¿no? Pero esos ya son juegos más dirigidos. Aquí estamos hablando de un juego más libre, en donde es justo en este juego libre en donde nuestros niños y nuestras niñas van a tener esta posibilidad placentera, ¿no? Entonces, justo aquí, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita en este confinamiento, ¿verdad? En esta situación en donde nuestros niños y nuestras niñas han tenido que estar encerrados, encerradas, sin mucho contacto, sin posibilidades de asistir a la escuela, ¿verdad? Que es donde tienen toda esta gama de opciones para expresarse de manera social con sus pares y demás. Entonces, pues bueno, retomemos esto. A través del juego libre, ellos pueden expresar sus emociones. Entonces, ya que no les es posible hacerlo de manera cognitiva, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Durante este tiempo? Permitir que el juego sea una expresión concreta, ¿sí? De la forma en la que nuestros niños están enfrentando el mundo en estos momentos, pues difíciles para todos, pero también y mucho más para ellos, para ellas. Algo bien importante, pues es importante no tranquilizarlos, no negar sus sentimientos, permitir que expresen a través del juego, mediante el juego, toda esta emotividad auténtica, toda esta experiencia de cómo están viviendo en ese momento su realidad. Su emotividad, como decíamos, es muy, muy real, es muy auténtica. Entonces, es muchas veces mayor que para el adulto. A veces los adultos quisiéramos expresar, pero por no preocupar a la familia, por no preocupar al niño, porque hemos sido invalidados, me reprimo. Los niños y las niñas lo hacen de manera mucho más auténtica y mucho más emotiva. Solamente ahorita vamos a ver cómo podemos como generar estos espacios de expresión. Las principales emociones que expresan nuestros niños, pues en enojo, ¿verdad? Alegría, timidez, la emoción tierna y que nos va a permitir, pues, estar atentos, ¿no? A ellas. ¿Qué es lo que vamos o lo que podemos hacer en estos momentos difíciles? Y bueno, no solo en estos momentos, ¿no? En cualquier momento que podamos interactuar con un niño, una niña en crecimiento. Pues procurarle un espacio, un tiempo y determinados juguetes. Hay 3 tipos de juguetes, básicamente, que son los juguetes que permiten que el niño y la niña expresen la emocionalidad. Por supuesto, hay más tipos de juguetes, ahorita voy a mencionar. Unos son los juguetes terminados, ¿sí? Que son juguetes que ya están hechos, que son carritos, muñecas, pistolas, títeres, etcétera. Juguetes materiales, que son todos aquellos que permiten al niño o a la niña construir a través de distintos materiales, como puede ser plastilina, colores, hojas, acuarelas, etcétera. Y los juguetes no terminados, ¿no? Que pueden ser bloques, rompecabezas,
juegos que el niño tiene que armar, ¿no? Para poder terminarlos. Y bueno, por supuesto, existen los juegos y los juguetes que ya me estarán ahorita pensando, ¿verdad? Los digitales, las computadoras, los celulares, las tablets, los Nintendos, etcétera, que ahora nuestros niños tienen acceso de manera casi inmediata en sus vidas. De pronto esta expresión, ¿no? De ya nacen sabiendo hacerlo. Están naciendo, son niños digitales, ¿verdad? Sin embargo, todos esos juegos yo no estoy en contra, por supuesto que no, que los niños los tengan, los conozcan, los usen, porque si no, pues estaríamos generando niños o niñas asociales, ¿verdad? Que no conocen este tipo de cosas, que es lo que los niños juegan en la vida actual. Sin embargo, para poder facilitar este juego, esta expresión emocional a través del juego, tenemos que los adultos que estamos en relación con nuestras niñas y con nuestros niños, facilitar este juego dando un tiempo especial. ¿Y a qué me refiero con este tiempo especial? Es decir, voy a dejar yo, mamá, ¿verdad? O maestra, o abuela, o etcétera, todo lo que estoy haciendo y me voy a sentar a jugar con mi niño o con mi niña con este tipo de juguetes. Vamos a dejar fuera en este rato los celulares, las tablets, todo esto, ¿verdad? Que va a tener otros beneficios y también otros riesgos, pero bueno, en este momento de tiempo especial vamos a jugar con carritos, plastilina, pinturas, ¿no? Poner varios en un lugar y un espacio adecuado, varios de estos tipos de juguetes y dar este tiempo especial. ¿Qué significa este tiempo especial? Es un tiempo en el que me voy a meter al mundo del niño o de la niña, proporcionando estos materiales adecuados, ¿no? Me voy a decir, voy a dedicarle media hora ahorita. Ajá. Entonces me voy a meter a su mundo, voy a escuchar lo que me está diciendo, voy a permitir que exprese todo lo que quiere expresar mediante el juego en este momento. Aquí voy a volver a retomar esta parte, ¿no? De el niño expresa su realidad. Por ejemplo, ¿algunos de ustedes han visto a un niño o una niña jugar a la escuelita? ¿Sí? De pronto toma el papel de la maestra, la niña, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a ser la maestra? La maestra gritona, la maestra regañona, pone a todos sus peluches o pone a sus primos, ¿no? Esa es la experiencia que en ese momento la niña está viviendo. Si la maestra es más apapachona, ¿no? Más explicativa, pues tal vez esa es la maestra que va a representar. Entonces, de pronto, el niño o la niña, pues están jugando esta experiencia que es su realidad. Entonces, vamos a ver cómo pueden representar, por ejemplo, a la mamá, ¿no? Representar al papá. Llega el papá y se va corriendo y entonces la mamá le dice, y entonces, si es que el juego es a la familia, ¿no? Entonces, estemos atentos a esta y permitamos esta expresión emocional y esta experiencia que el niño y la niña está jugando en ese momento. Entonces, si yo se lo permito, ¿verdad? Lo que voy a hacer, pues, es no invalidar, ¿verdad? No decir, está mal que quieras golpear al bebé juguete, ¿no? No lo golpees, porque entonces digo, ay, puede golpear a su hermanito. No, está permitido, es un juego, en donde el niño o la niña vamos a ponerle ciertos límites. Vamos a jugar aquí, en este espacio, durante media hora, voy a estar contigo, etcétera. Y entonces estar ahí, escuchando, atendiendo. Y si puedo y me animo, entonces más aún, ¿verdad? Darle respuestas de escucha. Por ejemplo, escucho que estás enojada y quieres golpear al bebé juguete, ¿no? Quieres golpear al bebé. Y entonces, en ese sentido, puedo reconocerle, puedo validarle, puedo darle este acuse de que te estoy escuchando, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, el niño o la niña
pues se van a sentir libres. Eso es lo importante, ¿verdad? En el juego libre, él dirige lo que quiere jugar, entonces puedo también participar activamente, puedo enseñar algunos nuevos juegos, pero principalmente puedo motivar al niño o a la niña a que disfruten el juego con gusto. Ajá. Bajar el nivel, me debo bajar yo como adulto al nivel del juego del niño o de la niña, ¿sí? Y por supuesto, no dirigirlo. Esa es la parte que es un reto grande luego para los adultos, ¿no? Solamente compartirlo. Dejar que el niño y la niña dirijan el juego como ellos quieran. Quieren poner a un papá, quieren poner a dos papás, quieren que yo sea la mamá, quieren que yo sea la niña. Y entonces ir siguiendo este fluir, ¿verdad? En este tiempo especial que le voy a dar a mi hijo o a mi hija para que puedan, o a mi sobrino, o a mi nieto, o a un niño que yo tenga cerca, ¿no? Entonces, es importante, como decía, darles este tiempo y este espacio, ¿sí? A lo mejor el niño quiere que yo juegue todo el tiempo con él y pues no me es posible porque, bueno, en este tiempo, ¿verdad? Estamos ocupados, tenemos cosas que hacer, tenemos la actividad en la casa, un montón de cosas en línea, etcétera, etcétera, o tenemos que salir a trabajar. Pero si el niño o la niña sabe que yo le voy a dar un tiempo especial, 1, 2 veces por semana de media hora, solo para estar en presencia, esta parte es bien importante. Estar en presencia con los niños o con las niñas, por eso se vuelve un tiempo especial. Porque le dedico toda mi presencia, todo mi estar. No voy a estar jugando tantito y luego voy y contesto el teléfono, o luego no, o sea, le voy a dar esta presencia de la que ahora estamos hablando, que es tan importante y que es tan sanadora en las relaciones humanas. Estar con el otro en presencia, callar el ego, guardar silencio, seguirlo, escucharlo y estar ahí durante este tiempo que hemos decidido estar. Y por supuesto irle avisando, ¿no? Cuando digo dar un tiempo y un espacio, le puedo avisar, hijo o hija fulanito, te quedan solamente 10 minutos para terminar nuestro juego. Porque, bueno, tanto tú como yo tenemos otras actividades que hacer o etcétera, ¿no? Entonces, irle avisando para que le demos justamente ese enfoque y ese espacio de tiempo especial. Y bueno, se nos está acabando el tiempo. Queda un minutito para luego poder entrar con muchísimo gusto a la fase de comentarios, preguntas que ustedes vayan haciendo a través del chat. Yo espero que ya haya por ahí, ¿no? Y una frase final que les quiero compartir es una frase de Erickson que nos dice, representar a través del juego es la medida de autocuración más natural que brinda la infancia. Fíjese qué importante, es la medida de autocuración. Los niños pueden sanar muchas cosas a través de estos espacios, de estos juegos, de estas relaciones, y si nos es posible, de esta presencia en el juego con ellos y con ellas. Pues bueno, muchísimas gracias y voy ahora a escuchar con muchísimo gusto las participaciones. Maestra Gaby, agradecemos este excelente espacio de reflexión e iniciaremos la ronda de preguntas, recordando que se tratará de dar respuesta a la mayor cantidad posible en la medida que el tiempo nos lo permita. ¿Podría, maestra, explicarnos el significado de la palabra emoción, afecto y sentimiento? Porque, bueno, a veces solemos confundir. Claro, ok. Bueno, hay una autora que es la doctora Miriam Muñoz, que nos habla, tiene un libro muy importante acerca de las emociones, los sentimientos, la expresión de necesidades a través de ellos. Y bueno, lo que ella nos habla es que son 3, ¿no? Una es la sensación, que la sensación tiene que ver con lo que sentimos en el cuerpo. Es la parte esta que sentimos que el estómago se nos atora, que la garganta no fluye, que algo está ahí en el cuerpo, que hay cosquilleo. Esa es la sensación. La emoción se considera 5 emociones básicas que son la matea: miedo, afecto, tristeza, enojo
y alegría. Entonces, estas son las 5 emociones básicas. Para ser consideradas una emoción es que tienen que ser de corta duración porque son muy intensas. Entonces, a veces, ¿no? Cuando siento un miedo por algo que me está pasando, puede ser muy, muy intenso, tanto que me puede paralizar, que me puede hacer sentir ahí como, sí, paralizada, temblorosa, etcétera. Entonces, es muy intensa. Entonces, estas emociones son de corta duración. Y los sentimientos son sentimientos que son más de tipo, más duraderos, ¿sí? Y son el ir pudiendo ponerle nombre a lo que yo estoy sintiendo. Y son basados en estas emociones básicas, ¿no? Del enojo, por ejemplo, se deslinda el repudio, el coraje, la impotencia, etcétera, ¿no? Entonces, de cada uno de ellos, del afecto, pues es el amor, la ternura, etcétera. Entonces, son sentimientos que ya son como más a largo plazo y que tienen como más derivaciones, ¿no? Más formas de nombrarlos y de sentirlos. No sé si con esto puedo contestar esta pregunta, Anita. Gracias, Gaby. Creo que Ana tuvo ahí problemas con la luz, Ok, pero Adri. bueno, vamos aquí a apoyarla para continuar. Gracias. Gracias, Gaby. Una pregunta más. ¿Podrías decir el significado de las palabras emoción, afecto y sentimiento? Porque las confundo, me suena como si fueran lo mismo. Es justo lo que acabo de explicar, Adri. Ok, perdón. Esa fue la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ok, Y como entonces una... vamos a la que Perdón, sigue. no te escuché, perdón. Vamos entonces a la que sigue, Gaby, Gracias, perdón. Adri. En niños preescolares, ¿cómo se puede enseñar a compartir, a ser más tolerantes? Mira, yo creo que no se puede enseñar. Yo creo que los niños y las niñas van aprendiendo a través de modelamiento, por ejemplo, ¿no? Si papá o mamá es más compartido, es más abierto, le vamos permitiendo que exprese su enojo, por ejemplo, en estos ejemplos que fui poniendo, ¿no? Entonces el niño va a decir, pues sí, o sea, estoy muy enojado porque me rompieron mi juguete nuevo y preferido y demás, y eso no está mal, pero estoy enojado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo puedo ahora tener ese nuevo juguete o a lo mejor tengo que aprender a vivir sin él o lo que siga, ¿no? Sin embargo, de pronto también hablamos de tolerancia y yo creo que a veces hablamos de tolerancia como una manera de aguantar. Y hay que tener cuidado con eso, porque le pedimos a las personas, a los niños y a las niñas que sean tolerantes, es decir, que aguanten, que aguanten, que aguanten. Y justamente eso nos hace más no poder ser, ¿no? Lo que realmente soy y no poder realmente expresar lo que quiero expresar y no tener que estar aguantando, porque a la larga, pues las emociones que son energía. Entonces, la energía pues no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si no puedo expresar estas emociones o este deseo, ¿verdad? De compartir o de convivir o etcétera, muy difícilmente, digo, estas emociones se van a transformar a lo mejor en frustraciones, en enfermedades, ¿verdad? En no poder ser una persona más clara en esta formación de mi concepto de mí misma, etcétera. Entonces, yo creo que los niños y las niñas van siendo más cooperativos, más abiertos en la medida en la que son menos invalidados en sus emociones, en sus sentimientos, en la medida en la que aprenden a ser más claros y más auténticos y también pues modelárselos, ¿verdad? Modelárselos, írselos diciendo. Por ejemplo, si está peleando dos hermanos, ¿no? No, a lo mejor decir, mira, escucho que en este momento estás muy enojado y quisieras pegarle a tu hermano, pero le haces daño y a ti me doy cuenta que
te gusta molestar a tu hermano y quitarle su juguete, o sea, como llegar a estos acuerdos y a estos reconocimientos, cuando los niños ya están más calmados, ¿verdad? Y más dispuestos, porque a lo mejor a la hora del conflicto no hay manera de que nos escuchen, pero sí permitiendo pues que cada uno vea cuál es la parte que le toca ante el conflicto. Sí. ¿Alguna otra cosa? Sí. Ya regresaste, Anita. ¿Cómo se fortalece, Gaby, la seguridad en los niños? Niñas. La seguridad, ¿mande? En los niños, niñas. Ok. La seguridad en sí mismos, ¿verdad? Entiendo, en sí mismas. En sí mismos. Bueno, yo lo que creo es que fortaleciendo su autoestima. En la medida en la que un niño o una niña se considera a sí mismo valiosos, tiene un autoconcepto digno, valioso de sí mismo, es por supuesto un niño o una niña mucho más seguro de sí mismo o de sí misma. Entonces, bueno, yo decía hace un rato, ¿no? Si yo acepto de manera incondicional la esencia del niño o de la niña, más no sus conductas desadaptadas, pero sí su esencia, sí su ser esencial, en esa medida ese niño o esa niña va a sentirse más seguro de sí mismo, porque va a poder decir, entonces esto que yo soy, esto que yo estoy expresando que soy, es digno de ser considerado valioso, es digno de ser aceptado valioso por las personas más significativas en mi vida, ¿no? Entonces, en esa medida, el niño o la niña se van sintiendo más seguros de quiénes son, ¿no? Si yo constantemente le estoy diciendo al niño o a la niña que es un tonto, que no sabe, que es un inútil, que ya, además que no lo quiero por ser así, ¿verdad? Que me avergüenza, que etcétera, pues por supuesto, ese niño va a ir formando un autoconcepto de sí mismo como no sirvo, no valgo, no sé, soy tonto, soy inútil, no hay una buena autoestima, ¿verdad? Y entonces se va convirtiendo en un niño o una niña muy inseguro de sí mismo o de sí misma. ¿Cómo trabajar a través del juego la expresión de las emociones de niños y niñas con discapacidad? Ok. Fíjate, esto es bien interesante. Bien interesante, y va a depender mucho de la incapacidad que tengan o discapacidad que tenga el niño o la niña, ¿sí? Hay estudios de terapia de juego con niños o con niñas invidentes, por ejemplo, con problemas sordomudos, pero bueno, obviamente tienen que tener a un terapeuta o alguien que pueda comunicarse a través del lenguaje con estos niños o niñas, etcétera. Niños que tienen alguna dificultad para expresarse de manera verbal, entonces hay que buscar que se expresen a través de los escritos, por ejemplo, ¿no? Hacer cuentos, hacer historias o bien dibujos. Los niños o las niñas son hermosos cuando dibujan, ¿verdad? Y a partir de ahí hacen una historieta, hacen un cuento, hacen una expresión, ¿sí? Del juego, etcétera. Entonces, hay muchas maneras de poder comunicarse. Lo único que sí nos habla, por ejemplo, Janet West, para que pudiera ser una terapia de juego, es que los niños o las niñas tienen que tener la capacidad de estar en su realidad, ¿no? De tener contacto con su realidad. Ahora, hay un libro hermosísimo que les recomiendo mucho que se llama Dips en busca del yo, que es un libro de Virginia Axline, editorial Trillas, que habla de todo el libro es el caso de Dips, que es un niño que era considerado autista. Y cómo ella, a través del juego, va pudiendo comunicarse, va pudiendo permitirle que se exprese, etcétera. Y entonces ya se puede como facilitar toda esta expresión, ¿no? Entonces, ahora como papás o como mamás, pues bueno, somos quienes más conocemos de pronto a nuestros hijos y qué es lo que más le podría facilitar al niño jugar para poder expresar, ¿verdad? Cuentos, palabras, títeres, dibujos, etcétera.
¿Hasta dónde es normal que un niño exprese su enojo? ¿Y hasta qué nivel se requiere ayuda de un experto para el control de esa emoción? Ajá. Mira, yo creo que esto es muy difícil, ¿no? Como de dar una receta o poner un límite, como decir, si lo expresan 5 está bien, pero si se va a 10, ¿no? Más bien yo creo que esta expresión, entre más se ha negado la posibilidad de expresarlo, se vuelve más intensa cada vez. O sea, si la familia es una familia que no ha permitido la expresión del enojo, el niño o la niña la va a expresar cada vez con más fuerza, con más coraje, con más violencia, porque no se ha sentido digno de ser escuchado con las cosas que le molestan o que le enojan. Ajá. Ahora, ¿cuándo a lo mejor recurrir a un profesional? Pues cuando ya está siendo un problema de relación, ¿no? Para el niño, para la niña, en la escuela, en la familia, cuando esta expresión de enojo ya no es saludable. Aquí voy a hacer una diferenciación entre lo que se considera agresión y violencia. La agresión es una sana expresión de nuestro enojo. Todos tenemos esta capacidad agresiva de decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto está bien, esto está mal, esto voy a permitir, esto no voy a permitir. Ajá. Es incluso la parte funcional del enojo, nos permite hasta salvarnos de situaciones de riesgo, de violencia, ¿sí? Sin embargo, cuando pasamos a una situación de violencia, es cuando ya no tiene esta parte funcional de expresión, en donde ya no estoy solo expresando lo que no quiero, lo que no me gusta, sino que violento por violentar. ¿Sí? Llego a un punto en el que tiro, rompo, aviento, grito, maltrato, solo por violentar al otro. Ya no tiene una parte funcional de expresión. Entonces, tanto en niños como en adultos, esa línea entre esta capacidad de expresión de nuestro enojo y de nuestra agresión y la violencia, pues tiene que ver, yo creo, cuando ya nos hace daño a nosotros mismos, nos autoagredimos, nos autoviolentamos y violentamos al otro aparentemente ya sin razón alguna, solo por violentar, solo por descargar. No sé, más o menos con eso. ¿Todas las emociones deben ser reguladas? Si es así, ¿cómo establecer límites permitiendo que los niños expresen sus emociones? Ajá. Mira, yo creo que todas las emociones, como he venido diciendo, tienen su parte funcional y su parte disfuncional, ¿sí? El permitir que los niños la expresen, pues es desde la parte funcional, o sea, siempre desde esta posibilidad de decir, tengo miedo, y entonces la parte funcional del miedo, pues es me resguardo, ¿verdad? Me cuido, no me expongo. Sin embargo, la parte disfuncional, pues ya tiene que ver con, a lo mejor no quiero salir de mi recámara, no sé, ahorita todo el miedo que estamos viviendo con esto de la pandemia, ¿no? No quiero salir de mi recámara, no quiero moverme, no quiero ver a nadie, el que los niños puedan tener pues mucho miedo de algún contacto, etcétera. Entonces ya ahí se convierte en algo disfuncional porque nos paraliza. Esto del enojo, ¿no? La parte funcional, bueno, pues poder expresar, la parte disfuncional, pues poder llegar a la violencia, ¿sí? El afecto también tiene su parte disfuncional, ¿no? Cuando de pronto pregúntense, ¿han conocido a alguien que todo el tiempo es afectuoso y todo el tiempo le ve algo positivo y todo el tiempo quiere ser amoroso, ¿no? Entonces dices, pues esa puede ser una parte disfuncional del afecto. Entonces, la parte funcional, bueno, pues poderlo expresar, ¿no? De manera clara, sencilla, a través del lenguaje, de lo no verbal, etcétera. La tristeza, su parte funcional nos lleva a resguardarnos, a dejarnos tocar, a decir, en este momento me toca estar conmigo, ¿no? A los niños de pronto los vemos tristes y bueno, pues es una manera también de resguardarse, de respetar ese espacio, ¿no? Y no querer estar, ¿y qué te tiene triste? ¿Y por qué estás triste? Pues más bien procurémosle un espacio de juego donde la pueda expresar por lo que sea. Y la parte disfuncional, ¿no? De la tristeza, que puede ser
pues caer en estados ya más intensos de depresión, de angustia, de ansiedad, etcétera. Entonces, todas las emociones debemos expresarlas, ¿no? De manera, pues, lo más equilibrada que podamos para poder, pues, sentirnos atendiendo nuestras necesidades emocionales. Uh-huh. Gaby, ¿qué tan recomendables son los juegos de video o qué tiempo sería recomendable permitir jugarlos? Ajá. Mira, yo decía hace un rato, ¿no? No me metí mucho ahí porque, porque bueno, estamos hablando de la parte emocional. A veces los niños también expresan algunas emociones, ¿no? Con los videojuegos y demás, como si perdieron de frustración, de enojo. Bueno, hay niños que avientan el juguete, ¿no? Se enojan mucho contra el contrincante, etcétera. Yo creo que no hay yo no coincido en que tengamos que poner un tiempo general para todos los niños y todas las niñas, ¿no? Lo que sí es un hecho es que entre más excesivo sea el tiempo en que los niños pasan en este tipo de juegos, pues tienen menos oportunidad de socializar, de expresar emoción, de aprender cosas nuevas, de interactuar, etcétera. Los juegos digitales yo creo que dan herramientas bien importantes a los niños y a las niñas, ¿no? Como solución de problemas, capacidades en el medio virtual, ¿no? Enfrentar situaciones difíciles, etc. Pero el problema es cuando solo juegan a eso. De pronto nos hemos preguntado, ¿no? En algún momento con algunas de mis compañeras, equipo de trabajo, exalumnos, ¿no? ¿Qué tanto nuestros niños quieren jugar ahora juegos más tradicionales? Porque ya dicen, es que ya no quieren, todo el tiempo quieren estar en la tablet. No, no es verdad. No es que no quieran, es que cada vez se los procuramos menos. Pero si les vamos procurando este tipo de juegos de los que yo hablaba hace un rato y les vamos dando este espacio, los niños se encuentran la manera de jugar. Entonces yo creo que algo equilibrado en donde los niños tengan la posibilidad de tener este tipo de juegos, incluso ya en edades, pues no sé, 10 años, juegos competitivos de deportes, por ejemplo, ¿no? Ahora que podamos hacerlo. Pertenecer a un equipo de fútbol, de básquetbol, de voleibol, etcétera, pues también son juegos bien importantes, ¿no? Los juegos de recámara, por supuesto, los juegos en casa, los juegos solitarios, que también les dan a los niños una gran posibilidad de expresión, de pues hacer y deshacer el juego a su propia manera. Y por supuesto, pues los juegos digitales, ¿no? Que también forman parte bien importante ahora de la vida de nuestros niños y niñas. ¿Cómo reeducar a un niño que ha sido educado desde la valoración condicional? Ay, qué interesante pregunta. Fíjate, no solo a un niño, también a un adulto. O sea, a veces, ¿no? Estamos viviendo constantemente en esto, pues dándole esa aceptación incondicional, dándosela, ¿no? O sea, convirtiéndonos en esos adultos que podemos empezar a trabajar con nosotros mismos primero, porque a veces decimos, híjole, es que ¿cómo le hago? Ajá, preguntarme, ¿qué tan capaz soy de darme a mí misma o a mí mismo esta aceptación positiva e incondicional? ¿Qué tanto me valoro? ¿Qué tanto me gusto? ¿Qué tanto estoy contenta con quién soy, verdad? ¿Qué tanto soy digna de ser aceptada y valorada de manera incondicional hacia mí misma? Y en esa medida me va a ser mucho más sencillo decir, a ver, si yo soy digna de ser respetada, valorada, validada en todo esto que soy y que siento, ¿por qué el otro no? O sea, si somos personas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué una persona sí es digna? Porque yo a veces exijo que tú, cualquiera otro con el que me relaciono, me valores, me valides, no me enjuicies, me escuches, ¿verdad? ¿Y por qué yo no?
soy capaz de decir, pues esto que yo necesito en mi vida para sentirme atendida, cómoda, cuidada, pues también lo necesitan los demás. Y los niños y las niñas, por supuesto que más. Ahora, pues hay también otras maneras, ¿no? Que es pues llevar al niño a terapias de juego, que es lo más importante, la forma en la que ellos pueden empezar a recibir por parte de un terapeuta esta aceptación positiva incondicional y empezar a hacerla suya hacia sí mismo, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez de una mamá que llegó y me dijo, ¿no? En una escuela que estábamos trabajando con los niños y las niñas problemáticas, y llegó y me dijo, ay, me dice, maestra, es que ya no sé qué hacer. Mi niña, de repente cuando ve que me enojo con ella, me dice, mamá, escucho que estás muy enojada y que te molesta mucho que yo no arregle mi cuarto en el momento que tú lo decides, pero yo ahorita no lo voy a arreglar, lo voy a arreglar dentro de media hora, ¿no? Entonces, y así se la pasa diciéndome. Entonces, en esta parte, nuestros niños pueden ser también agentes de cambio. La mamá se mostraba sorprendida y decía, además sí es cierto, así como me dice, me siento, ¿no? Entonces, esa niña que estaba en un proceso de terapia había aprendido a internalizar esto y además no solo hacer lo suyo, estar siendo un agente de cambio en casa, ¿no? Entonces, esas cosas son maravillosas que cuando suceden con nuestros niños y con nuestras niñas. Y ahí de pronto la mamá pues estaba dando cuenta, ¿no? De la importancia de reconocerse a sí misma y de reconocer todo esto, toda esta emocionalidad de su niña. Uh-huh. En ese sentido, Gaby, ¿en qué momento, cuando no se gestiona de manera adecuada la emoción, es necesario recurrir a la ayuda de algún experto? Ajá, justo yo creo cuando se está volviendo ya un problema en la familia, un problema en la escuela, un problema con el niño o con la niña consigo mismos. Cuando a lo mejor no es suficiente, ¿no? Porque cuando en estos enfoques humanistas, cuando un niño o una niña está en terapia, también le damos un acompañamiento a la familia, a los papás. ¿Sí? O sea, porque a veces ya llegamos a un punto de desesperación, es decir, ya lo escuché, ya jugué, ya no, ¿verdad? Ya el niño o la niña están viviendo conductas disfuncionales, desadaptadas, ya es un problema en casa o nos lo reportan como un problema en la familia. Entonces, a lo mejor ahí es momento de pedir ayuda. Y no solo voy a pedir ayuda para el niño o la niña, porque finalmente, pues si el niño o nuestro hijo, nuestra hija están viviendo estas situaciones disfuncionales, es que algo está pasando en la familia o en el entorno, ¿verdad? En el entorno escolar, en el entorno familiar, en el entorno donde lo cuidan. Algo está pasando que este niño o esta niña pues están teniendo todas estas conductas disfuncionales. Entonces es ahí en donde no solo vamos a ir y a decirle al terapeuta, ¿no? A ver, aquí está mi niño, mi niña, quítale esas conductas. Por supuesto que no, ¿verdad? Porque aquí más bien estamos hablando de un cambio más esencial, más desde adentro, más desde la persona. Y además generar un trabajo de acompañamiento y de escucha, de orientación con los padres o con los cuidadores de ese niño o esa niña. Uh-huh. ¿El juego también se aplica para pubertos o adolescentes o ahí es necesario otro tipo de trabajo terapéutico? Mira, yo considero que hasta los 10 años, 11 a lo mucho, dependiendo mucho de cómo es el niño o la niña, podemos trabajar con un juego de este tipo, un juego libre, un juego donde solamente tenemos un grupo de juguetes adecuados, ¿no? Y el niño va a ir dirigiendo y demás. Si no, entonces pues está la posibilidad de hacer juegos más dirigidos. Uh-huh. Por ejemplo, pedir elaborar una historia, pedir elaborar un cuento. Estoy hablando de niños de 11, 12, 13 años, tal vez, a lo mucho, ¿no? E intercambiarlos con sesiones de escucha, porque a esa edad ya nuestros niños pueden ir, o nuestros púberes, ¿verdad? Pueden ir como expresándose más. Y si yo veo que tiene una dificultad, por ejemplo, para expresar
cómo se siente en la familia o etcétera, pues podemos construir juntos. Yo me acuerdo cuando trabajé algunas veces con niños de estas edades, les pedía como un cuaderno de esos de dibujo, ¿no? Y cada sesión íbamos construyendo algo ahí, o sea, a través de collage, dibujos, escritura, elaboración de historias, cartas, etcétera. Y bueno, era como su historia de la terapia, y en otros momentos, pues el niño o la niña, a partir de tener como ese pretexto de lo que escribió, de lo que dibujó, puede más fácilmente irse expresando. ¿Qué otras formas de expresión de emociones recomendaría, además del juego? Depende de las edades, ¿sí? O sea, si los niños son muy pequeños, la mejor es el juego, pero el juego libre y el juego con un tiempo especial. Esas son las condiciones, ¿no? Aunque les decía, a veces los niños solitos resuelven en un juego solitario. Sin embargo, si yo quiero estar cerca, si yo quiero darle este tiempo especial a mis niños, pues ahí, ¿no? Y por supuesto también, si el niño, digo, los niños son niños, no son tontos, ¿verdad? Entonces, a veces tienen la necesidad de expresarse de manera verbal, aunque lo hagan a lo mejor no muy claramente o confusamente, pues entonces lo que tengo que hacer ahí es darle ese tiempo especial de escucha, ¿sí? De ver qué me está queriendo decir, cómo me lo está queriendo decir, qué necesita. Y escuchar, ¿no? Escuchar antes de regañar, invalidar, aconsejar, dirigir, ¿no? Porque somos expertos en eso. Ya el niño me está diciendo que tuvo un problema en la escuela y yo ya le estoy diciendo que voy a ir a hablar con la maestra, que no se deje, y ni siquiera he escuchado que es un problema, ¿verdad? ¿Cómo lo está viviendo? Entonces, primero escuchar y luego ya empezar a tomar alguna acción si fuera necesario. Para un niño o niña que se encuentra en un estado de violencia, ¿es importante el juego? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Para cualquier situación que el niño o la niña esté viviendo, que sea de riesgo, ¿verdad? Es muy, muy importante que pueda expresar todo esto que siente a través del juego. Por supuesto, aquí pues sí tiene que ser en una situación con un experto, ¿verdad? En una situación terapéutica. Y es muy, muy importante. Aquí creo que viene un tema que no he tocado, pero bueno, es importante ya en el proceso ya de acompañamiento, la confidencialidad, ¿verdad? Si yo veo que un niño o una niña a través del juego me dice o me expresa que está siendo violentado física, emocional o sexualmente, ¿verdad? Es muy importante, sin romper la confidencialidad de lo que el niño o la niña expresa de manera específica, sí en este proceso de acompañamiento con los padres o con los cuidadores, asegurarnos que el niño o la niña estén seguros, porque primero es la seguridad, la integridad y la vida del niño o de la niña, ¿verdad? Entonces, dependiendo mucho de la edad, también podemos hablar con ellos de esto. Yo recuerdo un jovencito que tenía yo como de 12, 13 años en secundaria, y los papás estaban muy preocupados porque se aislaba, quería vivir en la azotea de su casa, en el cuarto de servicio, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando él empieza a hablar conmigo y a trabajar conmigo, me doy cuenta que no solo es un adicto, sino que traficaba en la escuela, ¿no? Por supuesto, los papás no lo sospechaban. Entonces, ¿cuál fue mi trabajo ahí? Pues bueno, a trabajar con él en toda esta expresión, pero también decirle y hablar con él de la importancia de que fuera su familia quien apoyara en toda esta recuperación, ¿sí? Porque yo no soy experta en adicciones y tampoco con adolescentes, entonces yo empecé a buscar para canalizarlo a un lugar y un espacio donde fuera atendido para esta situación de adicción, pero para esto pues necesitaba el apoyo de la familia. Él decidió, después de algunas sesiones, que sí quería buscar el espacio de la familia, pero junto conmigo. Él no quería arriesgarse solo en su casa
porque temía que sus papás no lo fueran a escuchar o a apoyar, etc. Entonces, hicimos una sesión donde estaba él y su papá y su mamá, y bueno, empezamos a trabajar todo esto. Y por supuesto fue una manera diferente de dar apoyo, ¿no? Y tener en cuenta que él estaba también ya sufriendo violencia por parte de las personas con las que se relacionaba para traficar la droga, ¿no? Entonces, esta parte es muy, muy importante, estar muy atentos a estas señales de violencia en donde está en riesgo la vida, la salud y la integridad de los niños y trabajar por ahí, ¿no? Gaby, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo que has compartido con el auditorio. Y pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muy buenas tardes. Nos da gusto que sigan continuando con nuestras actividades. Les recordamos que en la pantalla aparece hasta la 1 de la tarde podrán solicitar su constancia y aparece el link. También los invitamos al próximo diplomado que tenemos de formación de psicoterapeutas desde el enfoque centrado en el niño. Toda la información aparece en este momento en la pantalla. Quienes estén interesados, el día de mañana la maestra Gaby tendrá sesión informativa por la tarde. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a ti, Gaby, Anita, a toda la DEU por todo este esfuerzo, ¿no? Que sé que implica un gran, gran esfuerzo a todos y a todas, y a todas las personas que nos escucharon y con quien tuve oportunidad de compartir hoy. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Los esperamos el próximo día jueves de la próxima semana a nuestro webinar.